Hola, ¿me pueden escuchar? Bueno, yo soy el doctor. Buenas noches, sí se le escucha, gracias. Bien, bienvenidos. Yo soy el doctor Leo Alonso, soy un emergentólogo que practica en Jacksonville, la Florida, y el tema hoy va a ser el manejo del paciente con anemia drepanocytica o anemia falciforme. Esta va a ser parte de la serie de conferencias educativas de la Academia Americana de Medicina de Emergencia, y yo creo que ya todos ustedes están familiarizados con esto porque es una serie y creo que empezamos en enero de este año. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva. ¿Todos pueden ver esto? Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto. Un poquito más sobre la bio mía. Yo llevo más de 25 años practicando medicina de emergencia. Trabajo en hospitales comunitarios, no soy académico, pero sí he enseñado a varios colegas y yo aprendí español porque yo soy de ascendencia cubana y hablé español en la casa, pero nunca entrené en una forma profesional la medicina, entonces todavía lucho a veces con unas de las palabras o la terminología médica y perdonen si cometo algunos errores. Vamos a ver aquí. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la genética de esta enfermedad, que es muy interesante porque fue la primera enfermedad que el mapa genético, el mapa molecular se identificó en la medicina. El famoso Linus Pauling, que fue uno de los descubridores de la ADN, en el año 49 describió a nivel molecular el defecto de la anemia falciforme. Y fue un americano en Chicago que primero vio estas células en un microscopio en el año 1910 en Chicago. Es fascinante porque es una sola, aquí lo pueden ver en esta diapositiva, son dos aminoácidos que la secuencia están invertida. En lugar de TA es AT, que forma en lugar de ácido glutámico, que es normal, a valina. Y esto es la causa de esta enfermedad tan terrible. Déjenme preguntarle a ustedes, ¿han tenido pacientes con esta enfermedad? ¿Ustedes han visto a alguien con esto? ¿Me pueden contestar? ¿Sí o no? Yo no he tenido la oportunidad, doctor. Nadie, ninguno de ustedes. No con mucha frecuencia. Bueno. Es bueno porque vamos a tocar la incidencia. En Guatemala hay una población pequeña de afrodescendientes, pero es algo que sí existe y ojalá se sientan más seguros en cómo tratarlo cuando lo ven. Análisis de registro genómico sugieren que la hemoglobina S, como se llama, surgió hace más de 7.000 años en África Central. Y es interesante porque se cree que este defecto, que normalmente en la evolución, cuando hay un defecto tan horrible como este, que causa mortalidad prematura, mucho dolor en el paciente, a través de las décadas o de los siglos se va eliminando, ¿no? Porque así es como la evolución funciona. Los genes que no transmiten una ventaja se van desvaneciendo. Y esta lleva más de 7.000 años. ¿Y por qué? Bueno, porque la malaria, que es endémica en África, en todo el mundo, más de 500.000 de personas se mueren cada año hoy en día debido a la malaria. Las personas que tienen el rastro de esta enfermedad, y vamos a tocar la diferencia entre tener la enfermedad en sí, la anemia, que se abrevia SS, o el rastro de la anemia falciforme, que se abrevia AS. Las personas que llevan el rastro parece que tienen una protección porque la morfología de la hemoglobina está deformada, ¿no? Es forma de una hoz y no dura mucho, vamos a tocar eso más adelante. Entonces se revienta
Entonces, la malaria, recuérdese, el plasmodium, el parásito, se mete dentro de la hemoglobina. Entonces, como no dura la hemoglobina, se revienta y pierde nutrientes. No deja la malaria sobrevivir. Entonces, las personas que tienen el rastro de anemia falciforme tienen protección contra la malaria. Pero lo que lleva en la anemia SS en sí, no. Es un rasgo autosómico recesivo. Para manifestarse, ambos padres, a la madre o el padre, tienen que tener el rasgo para tener la enfermedad. Vamos a ver un poquito aquí para que lo entiendan más. Las poblaciones afrodescendientes de Latinoamérica padecen de racismo, igual que en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una persona negra o afrodescendiente vive un promedio de 10 a 15 años menos que una persona blanca. Y algo similar sucede en Latinoamérica. Hay una demanda creciente de información sobre la situación afrodescendiente. La invisibilidad estadística es una de las expresiones de la discriminación estructural. Estos datos son de Latinoamérica, no de los Estados Unidos. Un total estimado en el año 2015 de 130 millones de personas de descendencia afroafricana en la población, o un 21%. Pero ese número varía mucho de país a país. En Guatemala, por ejemplo, hay menos del 5% y Brasil más de la mitad. En Guatemala se calcula que entre 30 o 40 mil personas nada más. Por eso que muchos de ustedes no lo han visto. Yo me recuerdo que en Guatemala es más en la zona costera, sobre todo en la costa atlántica, en Puerto Livingston y esas áreas. Aquí pueden ver una foto microscópica de por qué se llama falciforme. Fíjese la morfología deformada. Estos son células de hemoglobina normal que tienen una morfología más o menos redonda o circular. Estos son reticulocitos, son células inmaduras y se nota porque tienen el núcleo, ¿verdad? Recuérdense que la hemoglobina no tiene un núcleo, lo pierde en el desarrollo. Y normalmente la membrana exterior se puede doblar y el contorno se adapta a los vasos que tienen y las capilarias que tienen diferentes tamaños. Estos no. Estos se acumulan y tupen las arterias y las venas y por eso causan las crisis que le llamamos vaso-oclusivas, que son muy dolorosas. Esto es regresando al tema de cómo se hereda. Entonces, si el padre tiene el rasgo, y es interesante, una persona con el rasgo de la anemia no necesariamente manifiesta ningún síntoma. Es posible que si se enferma y tiene una fiebre alta o algo que causa un estrés muy grande en su aparato inmunológico, puede manifestar una crisis. Pero por lo general, las personas que tienen el rasgo no lo saben. Por eso que en este país, no sé, en Guatemala sería algo interesante ustedes averiguar en su rotación de pediatría, pregúntenle a los pediatras. En los Estados Unidos a todos los infantes, a todos los niños, los tiernos, hacen la prueba de la anemia falciforme para identificar si lo tienen o no. Entonces, si la madre lo tiene, el rasgo, y el padre lo tiene, en cada embarazo hay uno de cada 4 va a tener la anemia falciforme. Estos 2 tienen el rasgo, como los padres, y no lo manifiestan, y uno va a ser completamente normal. Ahora, si un padre tiene el rasgo y el otro tiene la anemia falciforme, es 50%. Cada embarazo, mitad de que tenga un hijo con la anemia falciforme. Por lo general, los que tienen el rasgo no sufren hemólisis ni una crisis de vaso-oclusiva, como ya mencioné. Entonces, ¿qué daño causa esta enfermedad? Bueno, sobre todo la membrana de los glóbulos rojos están deformados.
Luego de desoxigenación, la hemoglobina S, que es la hemoglobina de la falciforme o de pranocítica, la anemia, asume una variedad de distorsiones. La membrana solo puede sostener un número limitado de estas distorsiones antes que sufra un daño irreversible. Lo que sucede entonces es que el cuerpo, los vasos, empiezan a capturar estas hemoglobinas, estas células deformadas, porque lo reconoce que no son normales. Y este daño a la membrana de los glóbulos rojos causa una inflamación del endotelio y un estado de hipercoagulabilidad. Por eso que pueden sufrir muchos infartos cerebrales, ataques del corazón, y es un dolor, imagínense, muy intenso, muy intenso. La vida del glóbulo rojo en la anemia falciforme, esto me sorprende, solamente 17 días. Recuérdese que un glóbulo rojo normal de la hemoglobina de ustedes o la mía, un promedio de 3 a 4 meses. Por eso que ellos están constantemente creando nuevas células rojas, hemoglobina, reticulocito, constantemente. Entonces hay una compensación de alta producción de glóbulos rojos y adaptación a un nivel bajo, una anemia crónica. Por eso sí es interesante, yo he tenido pacientes que, como vamos a tocar el tratamiento, reciben medicina para el dolor. Yo he tenido pacientes que dicen falsamente que tienen esta anemia cuando no la tienen. Cuando yo hago un análisis de sangre, tienen la hemoglobina en 13 o 14 o 12. Siempre eso es muy sospechoso, porque si tú tienes la anemia falciforme, vas a tener anemia. Por lo general, un rango entre 7, 8 o 9 la hemoglobina de la mayoría de estos pacientes. No debe ser normal. La persona con el rasgo sí pueden tener una hemoglobina normal. Bueno, ¿qué sucede en la circulación? La suposición ha sido que la anemia falciforme involucra solamente obstrucción de la microcirculación, pero ahora con estudios más a profundidad se nota que la dinámica es más compleja, que incluye tasas de corte de la sangre, estado de activación inflamatorio del endotelio, características de los lechos vasculares, el tono vascular y expresiones variables de adhesiones moleculares y celulares. En fin, es súper complejo, no es solamente que las células se deforman y forman un coágulo, porque eso era lo que a mí me enseñaron, pero hoy en día sabemos que es más complejo. Esta foto me fascina porque es de un microscopio electrónico y esto parece una nave espacial o algo de ciencia de ficción, pero puedes apreciar la distorsión de la membrana. Mira qué extraño se ve, y por eso que le llaman en inglés anemia de hoz, sickle cell, que es la figura, ¿no?, de una hoz. Algunos conceptos que quiero que siempre se recuerden si tienen un paciente con anemia falciforme es que están en un estado de inmunodepresión. Son muy susceptibles a sepsis, a bacteremia, a infecciones que a cualquier otra persona lo puede combatir, ellos se pueden morir. Por eso que un paciente que se presenta con fiebre y anemia falciforme hay que tomarlo muy serio. Y esto es debido principalmente al estado de asplenia. Ellos pierden la función de su vaso. La mayoría cuando llegan a la adolescencia o a la edad de joven adulto, en los años 20, ya no tienen un vaso funcional. Y recuérdese que el vaso es algo esencial al aparato, al sistema inmunológico. ¿Qué tratamiento tenemos? Esto es algo que es posible que ustedes lo receten en la sala de emergencia, pero la esperanza es que ellos tengan un médico de cabecera y ya estén tomando esta medicina en la casa. La hidroxiurea es la base de tratamiento preventivo para prevenir una crisis.
se demora varios meses para tomar efecto, no es inmediato. Y es interesante, parece que sube la hemoglobina F, la fetal, de feto, que uno tenemos cuando no, primero nacemos, pero parece que sube ese nivel que tiene juega un papel protectivo. Y esta medicina disminuye la mortalidad y la morbilidad. Impide el reparo del ADN a través de inhibición de la ribonucleotida reductasa e incrementa la producción de la hemoglobina F. Sí tiene algunos efectos adversos, como la neutropenia, puede causar más anemia, úlceras orales, dolor abdominal, pero por lo general es bien tolerada. La transfusión de sangre se utiliza para prevención y tratamiento de complicaciones. Por lo general, si la hemoglobina baja a un nivel menos de 7, nosotros le damos una transfusión de sangre. Nunca se reemplaza a un nivel normal, ¿no? Lo ponemos a un nivel de como 8 o 9, pero por lo general, si baja a menos de 7, eso es suficiente para causar una crisis. La única cura permanente es trasplante de la célula madre hematopoética. Imagínense, eso es carísimo. Hay muy pocos centros que lo hacen. Y también están en un estado inmunodepresivo constantemente, ¿no? Porque la célula madre es de otra persona, es ajena. Esto fue interesante en la preparación de esta lectura, que este año, aquí abajo está el artículo, si quieren leerlo, en el New England Journal of Medicine. Salió en febrero de este año. No sé si conocen la tecnología CRISPR. Ojalá se la enseñaron en la escuela de medicina, donde usan enzimas para alterar la ADN. Y han creado una hemoglobina artificial que le llaman lentiglobin. Y en 35 pacientes, usando esta metodología, redujeron hemólisis, no hubo casos severos de crisis vaso-oclusiva. Un tercio sí tuvieron serios efectos secundarios como dolor abdominal y náusea. Pero para mí, si esto sigue teniendo resultado, esto es el primer adelanto de verdad revolucionario desde que se descubrió esta enfermedad hace más de siglo y medio. Bueno, vamos a hablar en términos más prácticos. Si ven un paciente en su sala de emergencia en crisis, qué es cómo lo tratan, qué pruebas tienen que hacer, cómo manejan a este paciente y el cuadro clínico. La mayoría van a venir por una crisis en dolor, lo que le llamamos crisis vaso-oclusiva. En general son los brazos, las piernas, donde sienten mucho dolor, la espalda. Vamos a tocar cuando tienen un dolor del pecho, que ya es más complicado, o problemas neurológicos, que también es un poco más complicado. Es la causa de más mortalidad y morbilidad. Puede ser precipitado por una infección, deshidratación, expuesto a mayor altitud o el frío, hasta estrés y cualquier factor en realidad. En niños, y esto es importante recordarse, casi el 80% es debido a infección. En adultos no es así, en adultos menos del 30%. Pero si un niño con anemia falciforme se presenta en la sala de emergencia, siempre tienen que sospechar una infección, aunque sea oculta. En adultos, la mayoría de las causas de la crisis no tienen explicación, fíjate. El manejo agresivo y temprano del dolor es esencial. En este paciente le están dando una transfusión de sangre. Vamos a hablar de la analgesia, cómo podemos aliviar el dolor. Los opioides es la base de todas las medicinas que usamos. Yo personalmente uso la morfina o la hidromorfona. Ojalá tengan ambos allá. También se puede usar la fentanila. El problema es que no dura mucho tiempo. Nos hemos alejado del Demerol y medicinas como esas.
Los antiinflamatorios, como el ketorolaco intravenoso, sí tiene una sinergia, pero vamos a tocar más sobre el peligro, porque muchos de estos pacientes tienen daño renal y esta droga es un poco fuerte, ¿verdad? En los riñones. Le tengo una pregunta a ustedes. Cuando usan el ketorolaco en la sala de emergencia, ¿qué dosis le han enseñado a usar? ¿Me pueden decir? Alejandra o Suseli, ¿alguno? William. Pues yo realmente no estoy acostumbrado a utilizar ketorolaco, doctor. No hay en la sala de emergencia donde estoy. No la tienen. No. ¿La conocen? ¿Conocen lo que es? Es un Sí, antiinflamatorio, sí, ¿sí? sí, doctor. Sí. Sí, se usa mucho en este país, en los estados, porque tenemos una crisis con abuso de los opioides y a veces no pensamos que vamos a crear un adicto. Y si no lo tienen, entonces no se preocupen. La razón que pregunté, porque antes se usaba una dosis relativamente alta de 30 miligramos o más, hasta 60. Hoy en día se recomienda no más de 15 miligramos intravenosa, una sola dosis. La ketamina también se puede usar en un caso refractorio, como decimos, que no está respondiendo a nada. Es raro que tenga que usar esto, pero es bueno saber que, como decimos, es una herramienta adicional que siempre tiene guardada que puedes usar si la tienes. La dosis es baja, es subanestético, es entre 0.25 miligramos a 1 miligramo por kilogramo. Hay mucho prejuicio en el tratamiento de estos pacientes, en mi experiencia, porque muchas personas creen que están falsificando el dolor para conseguir opacios y morfina. Y sin duda hay algunos que forman adicción. Un profesor me dijo a mí cuando me estaba entrenando que él trabajaba en Chicago, que tiene una población muy grande de afrodescendientes. Y él dice que casi todos estos pacientes eventualmente forman una adicción, porque el dolor es tan terrible, tan severo, que ellos toman en la casa pastillas, ¿no? Para el dolor. Y eventualmente, la mayoría dice él, y no es una debilidad psicológica, es la patofisiología de esta enfermedad. No crea que tienen que tener una taquicardia o que estén gritando en la mesa. Yo he visto pacientes que al contrario, se quedan como solitarios, así, aislados, porque no tienen tanto dolor que ni quieren hablar. Se quedan muy tranquilos y al contrario, uno no aprecia, ¿no? Que están sufriendo. Siempre trata de evaluar causas precipitantes. Pregúntele, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha tenido escalofrío? ¿Ha tenido tos? Asegúrate que no tengan una infección. Como dije, en los adultos la mayoría no van a tener infección. En los niños sí. Tiene que buscar otras causas, por ejemplo, un infarto cerebral. Vamos a hablar sobre estas crisis. Gracias a Dios que son raros, pero tiene que siempre indagar y hablar y a ver si es una posibilidad. Muchos son pruebas que van a hacer de laboratorio. Muchos de estos pacientes están en un estado de hipovolemia o deshidratación. Por eso que recomiendo que a todos empiecen un suero. Lo que usan, si es la Ringers, lactato de Ringers o eh, el suero común de salina, no importa, pero dale fluidos intravenosos y también trata de imbuyarlos a beber líquidos durante su estadía en la sala de emergencia. Fíjate el último comentario, que carecemos de evidencia de calidad sobre el tipo o la cantidad de fluidos. Por lo general, a un adulto yo le doy entre 1 y 2 litros. ¿Qué laboratorio vas a ordenar? Bueno, por supuesto, lo que le llamamos una CBC, un cuento de la hemoglobina. La base de la hemoglobina es típicamente entre 6 a 9.
Y esta otra cosa que les recomiendo, pregunte al paciente, porque la mayoría de estos pacientes saben su hemoglobina, porque han tenido tanta crisis que si son inteligentes, la mayoría sí dice, mira doctor, yo por lo general estoy en 7 o en 8. Y si cuando el resultado que obtiene es muy diferente, mucho más bajo, ya eso es preocupante, ¿verdad? Porque fíjese, una caída de la hemoglobina por 2 gramos por decilitro puede reflejar una crisis hematológica, que la médula ósea no está creando, manufacturando nuevos glóbulos rojos. Las plaquetas frecuentemente están elevadas, pero eso es solamente una señal de la inflamación. Esto es algo que deben de ordenar, ojalá el laboratorio en su hospital puede darle un resultado, es el recuento de reticulocitos. Típicamente está un poquito elevado. En tú y yo, personas normales, el nivel es entre 0.5 a 5%. En ello, por lo general, está elevado porque, como hablamos antes, están en una constante elaboración rápida, ¿cómo le llaman? A ver, una tasa de rotación de nuevos glóbulos rojos, porque están destruyendo la hemoglobina deformada. Los electrolitos lo debe de evaluar a ver si están muy deshidratados y la función renal, por supuesto. Y también recomiendo hacer pruebas de función hepática si tienen dolor abdominal. Es común tener la bilirrubina elevada, ¿verdad? Por la alta rotación de la hemoglobina. Si tienen fiebre, debe incluir un análisis de orina y cultivo de sangre y cualquier estudio indicado para aceptar la fuente de la infección, como cualquier paciente inmunodeprimido. A mí, cuando era joven, me enseñaron que todos estos pacientes necesitaban oxígeno y resulta que eso no es verdad. Si no sufren de hipoxia, no necesitan oxígeno. No hay un beneficio a darle oxígeno adicional. Eso sí, si se quejan de que no pueden respirar y tienen el pulso oxímetro bajo, ya debes sospechar algo, ¿no? Pulmonar o algo causando eso. Vamos a hablar un poquito sobre otra emergencia que merece poner el paciente en el hospital, lo que le llaman el síndrome del pecho agudo. Este cuadro clínico es definido como una nueva densidad radiográfica en los pulmones con fiebre o síntomas respiratorias. Que es una forma lujosa de decir una pulmonía, una neumonía, una infección en los pulmones, ¿verdad? La infección es más común en niños, pero en adultos puede ser debido a un infarto pulmonar, embolias de grasa y asma también. Aproximadamente el 50% de pacientes con anemia falciforme van a sufrir de esto en algún punto en su vida. Es más común en los niños que en los adultos. Aquí pueden ver una placa, una radiografía del pecho, en el lado derecho con una pulmonía. El síndrome del pecho agudo es casi siempre un cuadro clínico con fiebre, dolor de pecho o en los brazos o las piernas, disnea y síntomas neurológicas si tienen hipoxia. La radiografía, por supuesto, del pecho va a demostrar una infección y debe de ordenar una tomografía computarizada si sospecha una embolia pulmonar, un electrocardiograma y una troponina, un nivel de troponina es recomendado también si es un adulto con dolor. Aquí vemos otra infección en el lado izquierdo. Ahora vamos a hablar de otra crisis que es más rara, pero es muy peligrosa. Se llama la crisis aplásica. Es un declive, perdón, rápido de la hemoglobina debido a un paro transitorio de eritropoiesis. Resulta en una reducción marcada de los reticulocitos. Recuérdese que dije que en estos pacientes normalmente el nivel está entre 5 y 15%. Si ves un nivel menos de 1%, eso puede ser una seña de que están desarrollando una crisis aplásica. Y es sumamente peligroso, ¿verdad? Infección es la causa más común y el manejo es con una transfusión de sangre.
La secuestración asplénica es caracterizado por un agudo declive de la hemoglobina, igual que la crisis aplástica. Típicamente disminuye más de 2 gramos por decilitro. Los glóbulos rojos son capturados en el vaso. Esto puede inducir un choque hipovolémico o la muerte. Es reportado en hasta el 30%, un tercio de niños, y en el 20% de los adultos con anemia falciforme. Mira qué alta la mortalidad, entre 10 y 15%. Es interesante, los pacientes que sufren con esta anemia, la mayoría cuando llegan entre los 15 y los 20 años, ya no tienen un vaso funcional, porque el vaso ha trabajado tan duro en eliminando todas estos células anormales, falciformes, que se agota y es como un autoinfarto natural. Entonces, por eso están inmunodeprimidos, porque ya cuando llegan a ser adultos no tienen un vaso funcional. Muchos se requieren quirúrgicamente removerlo, porque a veces se infectan o sangran. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas? Bueno, 11%, 1 de cada 10 más o menos, tendrá un infarto cerebral a los 20 años. Oye eso, qué joven, a los 20 años de edad, y más de 25% a los 45 años. Mira, algo que no mencioné, en los Estados Unidos la edad de mortalidad, cuántos años viven estos pacientes, es entre 45 y 47 años. La mayoría de los ciudadanos de este país viven hasta los 76 a 79 años. Entonces, esta enfermedad le quita un cuarto de un siglo de su vida. Es terrible. Y cuando yo entrené, cuando era más joven, el promedio de longevidad era de 37 años. Ahora está en 45, 47, ha mejorado, pero todavía es pésimo. Un tratamiento para los que han sufrido de un infarto cerebral es transfusiones profilácticas. También tienen una incidencia 2 o 3 veces más común que la población general en convulsiones, y ya saben tratar las convulsiones como cualquier otro paciente con antiepilépticos. Y también sufren de encefalopatía reversible posterior, que es un síndrome de confusión, dolores de cabeza, disturbios visuales y la hipertensión. Las complicaciones pulmonares, bueno, asma, fibrosis pulmonar, tromboembolias, hipertensión pulmonar, disturbio de dormir, y ya hemos tocado el síndrome agudo del pecho. Complicaciones renales, una quinta parte de todo con esta anemia sufren o desarrollan una insuficiencia renal. Por eso tocamos antes de que hay que tener mucho cuidado con darle antiinflamatorios para el dolor. En general hay quien dice no le debe dar ninguno. Recuerde la acetaminofena, el Tylenol, sí no causa daño renal y es seguro. El problema es que es un analgésico muy débil. La hematuria sin dolor debido a infartos a las papilas renales se ve mucho cuando hace análisis de orina. La proteinuria debido a albuminuria. Debe evitar el uso de antiinflamatorios y diuréticos. ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas? Bueno, cardiomiopatías debido a la hipertensión pulmonar, porque el daño a la fibrosis que causa el estado vasooclusivo. O una salida cardíaca elevada, fallo cardíaco debido a disfunción diastólica del lado izquierdo, una fibrosis miocardíaco o un infarto miocardíaco sin enfermedad de la arteria coronaria. Fíjate que esta enfermedad puede dañar cualquier parte del cuerpo, todo. Ya hemos hablado de los riñones, el cerebro, los pulmones, el corazón, ahora vamos al hígado, los vasos los destruye. Es terrible. La incidencia elevada de hepatitis, esto es debido no porque usan droga intravenosa, o es porque muchos recibieron tantas transfusiones de sangre y la prueba para la hepatitis C no existía hasta los fines de la década de los años 90, 1990.
Entonces muchos recibieron transfusiones y se contagiaron con la hepatitis y con la SIDA antes de que habían pruebas contra la SIDA también. Sufren también de piedras pigmentadas de la vesícula, no cálculo de calcio como es más común, pero de la bilirrubina. La mayoría lo desarrollan, pero muchos son asintomáticos. Otras complicaciones, pero no tan común, son úlceras de las piernas por el flujo pobre de los vasos, inflamación del endolito, trombosis y saneamiento retardado de cualquier herida. También pueden desarrollar como si fuera un diabético, una retinopatía, oclusión de la arteria, isquemia, despego de la retina y hemorragia de la vitrea. Las mujeres embarazadas, muy peligroso, puede tener preeclampsia, muerte del feto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, cualquier tromboembolia en cualquier parte del cuerpo y bajo peso al nacer. En los hombres el priapismo es muy común y muy doloroso. Episodios prolongados pueden resultar en cambios irreversibles como necrosis, fibrosis y disfunción eréctil. Ojalá cuando hagan su turno en urología o en alguna especialidad ustedes deben de saber cómo tratar el priapismo en la sala de emergencia. Y más triste es también la parte psicológica, porque sufren tanto que muchos entran en una depresión muy severa, se retiran de la vida cotidiana porque están constantemente con crisis tras crisis, aislamiento social porque muchas personas no aprecian esta enfermedad, en parte porque estaba hablando de que estos problemas de los africanos, los negros, lo que sea, no va a pasar a mi gente, pero como médico tratamos a todos y esto le garantizo que eventualmente van a ver un paciente con esto. En resumen, las manifestaciones agudas son debidas a infecciones secundarias a la esplenia funcional. Tienen una aesplenia, no tienen un vaso funcional. A la anemia y la vasooclusión. Muchas de estas son mortales. La evaluación y tratamiento de un paciente con la anemia falciforme o depranocítica debe tener urgencia con un énfasis en controlar el dolor, buscar posibles causas de la crisis y estar consciente de los múltiples órganos afectados. Bueno, yo creo que ya terminé. Déjenme ver si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, doctor, buenas tardes. Sí, una pregunta. ¿Habrá algún tratamiento coadyuvante que podríamos utilizar para ayudarnos con el manejo del dolor? ¿Otra medicina pregunta? Sí, un coadyuvante o algo que podamos utilizar para mejorar el dolor. Bueno, generalmente vamos a usar solo opioides, pero alguna forma, no Sí, sé. si ustedes tienen la acetaminofena de forma intravenosa o no. Nosotros tenemos, bueno, morfina, fentanil, Ujú. AINES como el diclofenaco, ibuprofeno, parecoxib y Pero el paracetamol ibuprofeno y por... el diclofenaco es oral, ¿verdad? eh, el diclofenaco sí es intramuscular Intramuscular, y el ibuprofeno y el paracetamol sí son vía oral. vía oral. Sí, si no están vomitando el paciente, le puede dar una sola dosis de uno de esos antiinflamatorios, porque tiene, como dije, una sinergia, parece que le da alivio adicional. Pero la droga que primero siempre va a usar va a ser un opiáceo, la morfina, el fentanil. Yo recomiendo, yo uso una dosis alta, porque estos pacientes están tomando por lo general en la casa un opiáceo en forma de píldora. Entonces tienen una tolerancia, ¿no?, alta. Entonces, por ejemplo, la morfina yo por lo general le doy 8 a 10 miligramos a un adulto. Si tiene fentanil, yo empezaría con 100 microgramas. Entonces, evalúa dentro de media hora a ver cómo están. Y entonces puede agregar un antiinflamatorio o desde un principio darle ambos a la vez.
¿Está bien? Gracias, doctor. Sí, como buena pregunta. Y eso es lo primordial que vas a encontrar, es el alivio, el control del dolor. Y si después de 1 o 2 horas en la sala de emergencia, por lo general yo los observo entre 1 y 2 horas, le doy suero, le doy los opacios, hago algunos análisis de sangre, asegurarnos que no están sufriendo de una crisis de la asplenia, ¿no? De que la hemoglobina ha bajado repentinamente más de 2 y los reticulocitos estén en un buen número. Le doy de alta si no tiene señas de infección. Eso que hay señas de infección siempre se debe de ingresarlo, con la excepción de que sea algo sencillo, una infección muy sencilla que usted cree que puede manejarlo ¿no? fuera del hospital, que ojalá tengan un médico de cabecera que puedan visitar dentro de 1 o 2 días. Pero estos pacientes, como digo, tienen una alta mortalidad. Hay que vigilarlo muy cercano. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Nora. Soy Andrea, mucho gusto, Oh, doctor. perdón, aquí aparece Nora en Sí, la pantalla. solo con una duda. Doctor, al momento en que nosotros transfundimos a un paciente, ¿cuál va a ser nuestra meta de hemoglobina post-transfusión? Sí, es una buena pregunta. Por lo general, como le dije, pregúntele al paciente a ver si él sabe su hemoglobina base, ¿no? El rango normal para él o ella. Si no lo sabe, ojalá tenga algún antecedente o expediente que puedes buscar del paciente. Mi experiencia personal es que la mayoría están entre, como dijo esa diapositiva, ellos fueron hasta 6, pero 6 es un poco peligroso. Menos de 7 por lo general ya requiere una transfusión. La mayoría están entre 7.8 a 9 en ese rango. Entonces, por lo general lo trata de subir 1 a 2. Entonces, si por ejemplo normalmente están en 8 y han bajado a 6.9, yo le daría una sola unidad para que lleguen hasta más o menos a 8, ¿verdad? Porque ya están casi en 7. ¿Tiene sentido lo que digo? Más o menos. Entonces, por lo general, trata de subirle la hemoglobina 1, pero si han bajado mucho, si han bajado 2 o 3 unidades, trata de subirlo a lo que estaban normalmente. Por eso que le digo que le ayuda si tiene algún archivo de los expedientes del paciente. Y ya sabemos que dando mucha sangre no es bueno tampoco, ¿verdad? Nunca este paciente debe de estar normal. La hemoglobina no debe estar en un rango normal. Eso significa que le ha dado demasiado sangre. Siempre van a tener una anemia. Muchas gracias, doctor. No, sí, por nada, por nada. Buenas preguntas. Hola, Daniel. Leo, gracias por tu charla. Ah, no te vi. Aquí estoy, escuchando y poniendo a mi hija a dormir también al mismo tiempo. Multitasking, como buen emergenciólogo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Hay que ser padre. Eso nunca para. Pero también quería contribuir porque si queda tiempo, quiero contarles lo que me acaba de pasar en este campo. No, y me No, alegro porque tú ves seguro en Detroit, ¿verdad? Mucho de esto. en Paleta. Sí, en Paleta. Yo me uní aquí, como hay mucho paciente con anemia falciforme, hicimos es que el problema es doble, eso no solo es el volumen de pacientes que hay, sino nuestros pacientes vienen de estratos socioeconómicos bajos, y entonces por lo tanto son pacientes muy enfermos con muy pocos recursos. Y eso pues eso es una sinergia mala, ¿verdad? Entonces, creamos una iniciativa en toda la ciudad, somos 4 sistemas de salud y lo que queríamos era pues coordinar los cuidados y mejorar los cuidados. Hay mucho, los cuidados de ambulatorios de esos pacientes ha cambiado bastante recientemente, incluso creo que tú mencionabas uno de los estudios recientes en el New England, ¿verdad? Donde básicamente curaron a una paciente. Entonces, esto es muy bueno y no solo es eso, también las terapias médicas han cambiado y el abordaje de los opiáceos en esos pacientes, porque
aunque los opiáceos ayudan a corto plazo, tienen efectos a largo plazo como la adicción o la hiperalgesia. Y ya se imaginan ustedes, un paciente que tiene una de las condiciones más dolorosas que existen y después desarrollan una hiperalgesia iatrogénica. Entonces, cada vez que un par de células se les traban en un capilar y les duele muchísimo por los opioides. Entonces, son pacientes que muchas veces frecuentan mucho la emergencia por sus crisis. Cierto. Y entonces, en la emergencia no solo vemos las crisis agudas, sino también vemos pacientes con dolor crónico que no está bien controlado en el ámbito ambulatorio. Entonces, tenemos que manejar tanto las crisis como el dolor crónico. Y la adicción a los opiáceos y balancear todo eso. La cosa es de que yo me uní a esta iniciativa que era en toda la ciudad. Yo estaba representando las emergencias del Detroit Medical Center. Nos tardamos meses en desarrollar unas guías para la emergencia y era como que lo último de lo último y teníamos pues la perspectiva de los anestesiólogos especialistas en dolor y de hemato-oncólogos. Entonces la guía estaba muy bonita, pero luego nos dimos cuenta de que el Colegio Americano de Emergencias se había unido a la Sociedad Americana de Hematología y crearon unas nuevas guías. Entonces se las voy a enviar. Las guías son muy buenas, tal vez no son tan buenas ni tan actualizadas como lo que habíamos creado nosotros, pero son oficiales, son creadas por los dos colegios principales que ven estos pacientes. Y la verdad es que eran tal vez 80% de lo que nosotros habíamos hecho. Entonces al final decidimos abandonar todo el trabajo que habíamos hecho para crear nuestras guías y adoptar las guías oficiales del Colegio de Emergencias. Entonces se las voy a enviar y lo bonito es de que no solo, de verdad que enfatiza que no solo es dar opiáceos, es manejar todo el aspecto psicosocial de estos pacientes, empatizar con ellos porque son pacientes que han sufrido mucho y que si desarrollan adicción a opiáceos, pues es una adicción que es casi que necesaria, ¿verdad? Y no limitar los opiáceos. Es un tratamiento agresivo y temprano y frecuente. Hay que estar monitoreando a estos pacientes porque lo requieren. Entonces se las voy a compartir y si quieren también les comparto las guías que habíamos hecho para que vean, porque con el apoyo de especialistas habíamos incorporado incluso antidepresivos tricíclicos, gabapentina, lidocaína intravenosa. Hay estudios, ahorita lo están usando en el ámbito ambulatorio. Lidocaína intravenosa les dan a los pacientes porque parece que la lidocaína tiene un poco de efectos vasodilatorios. Entonces, ayuda con el dolor, pero también ayuda a vasodilatar esos vasitos que están tapados y que están produciendo isquemia. Entonces, queríamos nosotros incorporar estas recomendaciones a la emergencia. La ketamina a veces puede ayudar, pero el problema que hemos tenido, yo sí he usado ketamina en pacientes que están, digamos, gritando del dolor y yo les doy 8 de hidromorfona en media hora, que sería el equivalente como 50 o 60 de morfina, y siguen gritando del dolor. En esos casos yo les doy también ketamina, pero el problema es de que la ketamina se va muy rápido y si iniciamos una infusión de ketamina, los pisos nunca aceptan eso. Entonces, perdón, ¿me escuchan? Sí. Entonces, la ketamina no es una solución muy factible, por lo menos no en estos momentos. Tal vez algún día lo sea cuando los pisos empiecen a adoptar estas infusiones, pero por el momento no nos ayuda mucho. Me interesaría ver ese protocolo porque mencionaste, por ejemplo, la lidocaína, que desconozco usándola para controlar el dolor. Muy interesante. Bueno, de una manera intravenosa, digo. Sí, yo aprendí mucho siendo parte de esta iniciativa, porque uno está ahí, pues, escuchando a todos los expertos. Ahora, los expertos no trabajan en la emergencia, entonces también aprecian mucho la perspectiva de un emergenciólogo, porque ellos en verdad que lo que no se imaginan es cuánto dolor crónico se mira en la emergencia también. Porque para ellos todo es paciente que llega, ellos querían que todo paciente con anemia falciformes que llegara a la emergencia, que inmediatamente se le dieran opiáceos intravenosos. Y eso no es bueno para los pacientes ni es factible para el sistema. Querían que todo paciente que llegara con una crisis se viera como que fuera una reanimación y se le diera la primera prioridad y eso tampoco es factible. Entonces, también era una buena colaboración interdisciplinaria en la que aprendimos todos. Estoy seguro que tiene allá, igual que en todos lugares, ciertos pacientes que vienen muy a menudo, lo conocen hasta de nombre
Y eso siempre ha sido un problema, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe cuándo es real o no en estos pacientes, buscando no opacios. Sí, así es muy difícil. Pero parece que ustedes elaboraron bastante y después interesante, qué bueno que hicieron un protocolo. Sí, esta enfermedad es terrible, le digo, y ojalá algún día tengan la cura como parece que están avanzando, pero el tratamiento ha cambiado porque yo sé que, como lo mencioné antes, le dábamos oxígeno a todo y ahora no, dicen que eso no es necesario. Bueno, gracias Daniel por los comentarios. ¿Alguien tiene algo más? Bueno, le quiero agradecer a todos por participar y esto va a estar grabado y compártalo con sus colegas. Y voy a dejar, a ver, en el chat mi correo electrónico. Yo tengo planeado, creo que Nora y Daniel saben, ir a fines de enero a Guatemala. Voy a estar 2 días allá y planeo dar algunas lecturas y estar ahí presente. Entonces, aprovechen de mí. A ver, voy a poner aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, por nada. Doctor, aquí lo esperamos con café de Guatemala. Sí, me gusta mucho el café. Ahí puse mi correo electrónico.